Buenas tardes, el día de hoy la mesa número 6 es compuesta por Ani Murillo, Sharon Mesa, Erika Niño, Alejandra Mejía, Adriana Ordóñez y Ana Sofía Reyes. Les vamos a presentar las hormonas glucocorticoides. ¿Qué naturaleza tienen los glucocorticoides? Bueno, esta se sabe que son fármacos derivados del cortisol o hidrocortisona, las cuales son hormonas de la familia de los corticosteroides, que participan en la regulación del metabolismo de carbohidratos, favoreciendo la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Poseen además actividad inmunosupresora. Su acción reguladora se extiende también al metabolismo intermedio de grasas y proteínas, esencial para la adaptación al estrés físico o emocional. Teniendo ya como naturaleza química, las hormonas pueden poseer una estructura proteica, esteroidea o ser aminas o ácidos grasos cíclicos. Son de naturaleza esteroidal, lo que nos quiere decir que son hormonas esteroides. Se sintetizan a partir del colesterol por medio de enzimas de la familia del citocromo P450, localizadas en el retículo endoplasmático liso y las mitocondrias. La actividad de algunas de estas enzimas, como la colesterol dismolasa, se incrementa por la ACTH. ¿Qué es esto? Es la hormona adrenocorticotropa, la cual estimula las glándulas suprarrenales. Como funciones de las glucocorticoides, estimula el hígado en condiciones donde las reservas de glucosa están bajas, para que produzca glucosa a partir del ácido láctico o ciertos aminoácidos. Este proceso se denomina gluconeogénesis. También en el metabolismo de los carbohidratos, los glucocorticoides aumentan la glicemia actuando como un antagonista de la insulina y suprimen la secreción de la insulina. Tenemos como glucocorticoides el cortisol, la corticosterona y la cortisona. Y tenemos como glucocorticoides sintéticas la prednisona, la metilprednisona y la dexametasona, las cuales son hasta 30 veces más potentes que el cortisol. Preguntamos, ¿quién la secreta? Cada glándula suprarrenal que se encuentra en la parte superior de cada uno de los riñones posee dos estructuras, la médula y la corteza, en donde cada una de ellas produce una determinadas hormonas que cumplen ciertas funciones. Entre las glucocorticoides producidas por la corteza encontramos el cortisol, o sea la hidrocortisona, y la corticosterona y la cortisona, en donde el cortisol es el que en mayor concentración se encuentra y el que tiene más efectos. Se le considera fundamentales para los procesos de adaptación y homeostasis del organismo. La liberación de ACTH desde la hipófisis también es el principal estímulo para la secreción de glucocorticoides. El cortisol es el principal glucocorticoide en humanos y su secreción está regulada por el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. En el hipotálamo se produce la hormona liberadora de corticotropina o CRH. La hormona liberadora de corticotropina, a través del sistema porta hipofisiario, llega a la hipófisis, lugar en el cual aumenta la secreción de la hormona adrenocorticotrópica, ACTH. La ACTH, por medio de la estimulación de su receptor de membrana, estimula la producción del cortisol en la corteza suprarrenal. Las glándulas suprarrenales se sitúan arriba de los riñones. Tienen una corteza y una médula. La corteza consta de 3 capas. La más externa es la glomerulosa. Esta produce aldosterona, el principal mineralocorticoide en humanos. La capa fascicular produce cortisol y la capa reticular precursores androgénicos como lo son testosterona y pequeñas cantidades de estrógenos. En los tejidos diana, el cortisol se une a su receptor localizado en el interior de la célula, en el que modifica la transcripción de genes y de esa manera ejerce sus efectos fisiológicos. Entre las funciones del eje encontramos que regula la respuesta ante el estrés. Asimismo, permite que un organismo se enfrente o se adapte a las diferentes situaciones de su entorno. También afecta a muchos órganos, ya que incide en el metabolismo, las emociones, la conducta sexual e incluso el sistema inmunológico. Receptores. En el organismo existen dos tipos de receptores con capacidad de unirse y activarse con los glucocorticoides, el receptor de glucocorticoides GR y el receptor de mineralocorticoides MR.
a bajas concentraciones, los glucocorticoides se unen preferentemente a los MR y solo a niveles altos como los alcanzados durante la respuesta de estrés son ocupados por los receptores GR. Los receptores MR ubicados en el cerebro actúan en pro de prevenir disturbios de la homeostasis, mientras que los GR de esta región actúan de modo reactivo, activando los mecanismos con funciones de recuperación de los disturbios de la homeostasis. Efectos de los glucocorticoides. Una de las principales funciones de los glucocorticoides es regular la respuesta inflamatoria ocasionada por estímulos de tipo mecánico, químico, infeccioso e inmunológico. Por otra parte, el metabolismo de los carbohidratos, proteínas, lípidos y el balance de líquidos y electrolitos, entre otros, está influenciado por el cortisol. En el tejido periférico, los glucocorticoides bloquean la utilización de glucosa y la captación de esta por adipocitos, fibroblastos, timocitos y leucocitos. Inducen lipólisis y proteólisis, lo que genera aminoácidos y glicerol para la gluconeogénesis hepática, y a este mismo nivel el depósito de glucosa en forma de glucógeno. Clínicamente el cortisol actúa antagonizando la insulina, lo que mantiene adecuadas concentraciones séricas de glucosa. En el estómago mantiene una adecuada producción de ácido clorhídrico. En el espacio renal aumenta la filtración glomerular y la eliminación de ácido úrico e inducen la reabsorción de sodio y la excreción de potasio en los túbulos distales. En el sistema nervioso central se ve afectado indirectamente por la acción de cortisol, y la cual ayuda a mantener un apropiado estado de ánimo y de vigilia. Mecanismos de acción: transporte, metabolismo y excreción. Después de su absorción, más del 90% del cortisol del plasma se encuentra unido a proteínas, siendo únicamente la fracción de corticoide no unida la que puede entrar en las células y producir los efectos biológicos. Tenemos dos proteínas plasmáticas principales, que es la transcortina y la albúmina. Estas dos son sintetizadas en el hígado. La transcortina tiene una afinidad por los esteroides elevada y una capacidad total de unión relativamente baja, mientras que la albúmina tiene una afinidad baja pero una capacidad de unión bastante elevada. Los corticoides compiten entre ellos para unirse a los lugares de fijación de la transcortina. En cuanto a su metabolismo, la degradación de las hormonas esteroides implica la adición secuencial de algunos átomos de oxígeno e hidrógeno, generando derivados solubles en agua. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues primero se produce la reducción del doble enlace que hay entre los carbonos 4 y 5 de la molécula, que son originalmente compuestos inactivos. Tienen lugar tanto a nivel hepático como en tejido extrahepático. Y la reducción del grupo cetónico del carbono 3 genera un tetrahidrocortisol y solo ocurre en el hígado. La mayoría de los anillos A reducidos son conjugados en el grupo 3-hidroxilo con sulfato mediante reacciones enzimáticas que tienen lugar también solo en el hígado. Los ésteres de sulfato resultantes forman derivados solubles en agua, siendo estas las formas predominantes excretadas por la orina. Otro mecanismo es el receptor de glucocorticoides. Los efectos de los glucocorticoides en los diferentes tejidos se producen a través de un único tipo de receptor específico. Estos van a actuar sobre diferentes genes produciendo cambios, pueden ser estimulación o inhibición en la síntesis de proteínas y en la respuesta tisular. Van a aparecer al cabo de algunas horas. Los receptores inactivos se van a localizar en el citoplasma de las células diana y solamente después de unirse al esteroide se desplazan hacia el núcleo. El dominio de unión al esteroide se va a localizar en el extremo carboxiterminal de la molécula. El dominio central, que constituye el de unión del ADN, está doblado sobre sí mismo, dando lugar a la formación de dos dedos de zinc y cada uno de los cuales contiene una molécula de zinc unida a 4 residuos de cisteína. El dominio N-terminal de la molécula es un tau-1. Está implicado en la transactivación transcripcional de genes una vez ha tenido lugar la unión del ADN del receptor activado. Como se observa en la figura de la derecha, cuando el glucocorticoide se une al receptor glucocorticoide, la chaperona de shock térmico de 90, conocida como HSP90, se va a disociar, permitiendo por tanto el desplazamiento del complejo activo del receptor de glucocorticoide con el glucocorticoide al núcleo celular y su posterior unión al ADN. Otro mecanismo es la regulación del receptor de glucocorticoide. Primero tenemos el glucocorticoide y su transcripción genética. Como pueden ver en la imagen izquierda, tras su activación forma un dímero y se une en lugares consensuados del ADN denominados elementos de respuesta a los glucocorticoides, situados en la región 5 promotora de los genes diana.
Esta interacción da lugar a la inducción o represión de dichos genes. El número de la respuesta de los glucocorticoides y su posición relativa respecto al inicio de la transcripción del gen, así como la interacción con los factores de transcripción, determinan la magnitud con la que se describe el gen después de la administración del glucocorticoide. Otro es el receptor de glucocorticoide y factor de transcripción. Por medio de la proteína activadora 1, AP1 y el factor nuclear kappa B, conocido como NF-κB. Entonces, la APA1 es una proteína heterodímera, igual que el factor nuclear kappa, que en su forma inactiva se va a localizar en el citoplasma unido a una proteína inhibidora. Cuando hay estímulo extracelular, se induce la disociación de estas subunidades inhibidoras, produciendo la traslocación del factor nuclear kappa al núcleo tras ser activados. Se unen a sus propias secuencias consensuadas en el ADN y activan la transcripción de genes proinflamatorios. El ciclo circadiano y los glucocorticoides. Vamos a empezar con qué es el ciclo circadiano. Bueno, es el ciclo natural de cambios físicos, mentales y de comportamientos que experimenta el cuerpo en un ciclo de 24 horas, más conocido como un día. Los mamíferos expresan ritmos circadianos tales como ciclo de sueño-vigilia, regulación de la temperatura corporal, síntesis de melatonina y cortisol. Todas las hormonas del organismo presentan ciclos secretorios. Estos están regulados por los ritmos y tiempos de luz, oscuridad, sueño, vigilia, que es estar despierto, actividad automática, entre otros procesos. Son varias las hormonas que se sintetizan siguiendo el ritmo que marca el ciclo sueño-vigilia, el cual presenta fluctuaciones de manera episódica. El eje hipotálamo hipofisiario se considera el responsable en la interacción de procesos nervioso-expresión hormonal. Se reconoce el hipotálamo como el coordinador y eje principal que impulsa mecanismos de reloj biológico. A nivel de los glucocorticoides, para preparar el cuerpo y lograr entrar en un estado de sueño, el cortisol disminuye con el objetivo de crear relajación muscular y formar sensaciones de cansancio. Asimismo, la adrenalina y la noradrenalina descienden sus concentraciones para volver a entrar en el proceso de despertar. El cortisol, la adrenalina y la noradrenalina aumentan sus concentraciones en sangre para permitir tener los músculos y el cerebro activos en estado de alerta. Para eso, el metabolismo estimula la glucólisis, que es la degradación de la glucosa. Es importante en este momento reconocer que si al dormir no se contara con un sistema neuroendocrinos y neurovegetativos, no se lograría regular las necesidades metabólicas y los procesos de eliminación de desechos del cuerpo, y tener periodos de sueño sin la ayuda de estos sistemas alteran el equilibrio funcional del ser humano. ¿Pero cómo funciona? Bueno, cuando hay poca luz se libera e indica que es momento para dormir. Al preparar el dormir, el sistema endocrino actúa como un controlador de concentraciones. Más o menos desde las 10 de la noche se crea un primer impulso de liberación de hormonas que estimula el sueño y controla la disminución de otras. En este caso, el primer pico de hormona produce la necesidad de dormir, pero el cuerpo no se va a quedar solo ahí. Necesita otro pico para controlar el sueño, más o menos entre las 2 y las 3 de la madrugada. Además, el hipotálamo baja la temperatura para que se mantenga el reposo y se cree un mayor deseo de dormir. El cortisol se considera como la hormona del estrés, ya que el cuerpo la produce ante situaciones de peligro, de gran tensión o elevada presión. Ante este tipo de situaciones, las glándulas suprarrenales segregan cortisol, que se encarga de preparar el cuerpo para una respuesta de huida. Estos estímulos llegan al cerebro, concretamente a una zona formada por el hipotálamo y por la hipófisis, las cuales se comunican a través de mensajes de corto alcance que son neurotransmisores ante el estrés. El mensaje que se envía es el factor liberador de corticotropina, que estimula la hipófisis activando la secreción de otra hormona, la adenocorticotropina o ACTH. Esta es como un mensajero de largo alcance que va a llegar a los riñones, concretamente a unas zonas situadas encima de ellos, que son las glándulas suprarrenales. Ante la llegada de esta señal, las glándulas se activan y segregan el cortisol. Para esto, el cortisol aumenta los niveles de glucosa en sangre como fuente de energía inmediata, y a su vez este inhibe la producción de insulina para evitar que se almacene la glucosa y pueda ser utilizada inmediatamente. Asimismo, el cortisol también estrecha las arterias. Por otro lado, la epinefrina aumenta la frecuencia cardíaca y el corazón bombea con más fuerza.
Tras superar este momento de estrés, todos los niveles deben volver a la normalidad. La acumulación de cortisol impide la regeneración celular, lo que produce inmunodeficiencias, es decir, nos volvemos más susceptibles ante una infección, aumenta la irritabilidad, aparecen dolores de cabeza y problemas digestivos. Todo esto lleva a lo que se denomina como estrés crónico. La retroalimentación negativa es un mecanismo muy importante por cuanto pone en freno al disparo fisiológico de cortisol o corticosterona durante el pico del ritmo cardíaco, o bien cuando los niveles de esteroides circulantes se elevan como consecuencia del estrés. La inhibición ocurre a nivel hipofisiario e hipotalámico luego del estrés o posadministración de dosis elevadas de glucocorticoides. Al unirse cortisol o corticosterona al receptor de glucocorticoides. Esto inhibe la salida del adrenocorticotrofina a nivel hipofisiario y de la hormona liberadora de adrenocorticotrofina y la arginina vasopresina a nivel hipotalámico. Es a nivel del hipocampo donde el receptor de mineralcorticoides y el receptor de glucocorticoides operan en forma coordinada. Bueno, entonces dentro de las patologías asociadas a glucocorticoides tenemos el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es una enfermedad que aparece cuando el cuerpo tiene los niveles de cortisol elevados por mucho tiempo. Esto puede ser el resultado de tomar glucocorticoides por vía oral en exceso o de que el cuerpo produzca demasiado cortisol. Dentro de los síntomas asociados a esta enfermedad tenemos las estrías de color rojo vino mayores a 1 centímetro de ancho, miopatía proximal, hematomas y fragilidad capilar, disminución de velocidad de crecimiento y ganancia de peso en niños, depresión, aumento de peso, fatiga, insomnio, alteraciones menstruales en mujeres, irritabilidad, disminución de la libido, jiba de búfalo, hiperpigmentación, obesidad, piel fina, cara en forma de luna llena, acné e hirsutismo, osteoporosis, hipertensión arterial, diabetes, prediabetes, síndrome de ovario poliquístico, entre otros. Este síndrome se clasifica en dos grandes grupos: síndrome de Cushing exógeno, que es la causa más frecuente y se produce por la administración exógena de glucocorticoides, y síndrome de Cushing endógeno, donde se subdivide en ACTH dependiente y ACTH independiente. ACTH dependiente es producido más que todo por un adenoma hipofisiario o por un tumor productor de ACTH. Y ACTH independiente es producido en un 80% de los casos por un adenoma y en un 15% de los casos por un carcinoma. Este tipo es muy frecuente en edades pediátricas. En el análisis de laboratorio podremos determinar que el paciente evidencia hipopotasemia tipo ectópico, hiperglucemia, alcalosis metabólica y leucocitosis con neutrofilia y eosinopenia. Para el diagnóstico tenemos que primero necesitamos realizar una confirmación del hipercortisolismo, y esto es por medio de pruebas como cortisol libre urinario 24 horas y tests de supresión con dosis bajas de dexametasona. También es importante determinar la dependencia de ACTH y establecer el diagnóstico etiológico y su localización por medio de pruebas de imagen como una tomografía computarizada abdominal de corte fino. Dentro de la segunda patología tenemos la enfermedad de Addison, que es un trastorno que ocurre cuando las glándulas suprarrenales no producen suficientes hormonas. Dentro de las causas tenemos que esta enfermedad es producida por un daño en la corteza suprarrenal, y dicho daño hace que esta corteza produzca niveles muy bajos de hormonas. Esto puede ser producido por enfermedades autoinmunes, infecciones como tuberculosis, VIH o infecciones micóticas, hemorragias dentro de las glándulas suprarrenales o tumores. Dentro de los síntomas asociados a esta enfermedad tenemos que se presenta dolor abdominal, diarrea crónica, náuseas, vómito, oscurecimiento de la piel, deshidratación, mareo al ponerse de pie, fiebre baja, niveles bajos de azúcar en sangre, presión arterial baja,
debilidad extrema, fatiga y movimiento lento, pesado, piel más oscura en la parte interna de la mejilla, es decir, en la mucosa bucal, antojos por consumir sal y pérdida de peso con reducción del apetito. Dentro de las pruebas y exámenes para diagnosticar esta enfermedad, tenemos que podemos ordenar un examen de sangre donde se podrá determinar el aumento del potasio, nivel de cortisol bajo, nivel de sodio bajo, pH bajo, conteo de eosinófilos alto y presión arterial baja, especialmente cuando hay un cambio corporal. También se pueden ordenar otros exámenes como por ejemplo una radiografía abdominal o la prueba de estimulación con ACTH.